Sangre goteó sobre la fotografía de su hermano muerto. Cuando Clyde Knox se dio cuenta de que todo era una mentira, los documentos clasificados esparcidos por su escritorio revelaron la devastadora verdad. Su imperio de $1.000 millones se construyó sobre la traición. Las sirenas aullaban fuera de las industrias de defensa Knox, mientras la mujer que lo destruyó todo estaba parada en su puerta. Sus oscuros ojos brillaban con una furia justiciera. Tu hermano no murió en combate, Clyde. Stella Bridges susurró. Su voz cortó su mundo como una espada. Fue asesinado. La gota carmesí aterrizó directamente en la cara de Marcus en la fotografía, y Clyde observó cómo comenzaba a filtrarse en el papel, manchando el uniforme de su hermano. Sus manos temblaron mientras miraba a la mujer que acababa de destrozar su realidad. 3 años construyendo las industrias de defensa Knox para honrar a su hermano marine caído. 3 años creyendo que estaba protegiendo a los soldados estadounidenses con equipo superior, 3 años confiando en el hombre que lo había asesorado durante el duelo, todo desmoronándose con 5 devastadoras palabras. Stella Bridges entró en su oficina de la esquina mientras agentes federales pululaban por el edificio de abajo. Incluso con el caos estallando a su alrededor, atraía la atención. Su porte militar hablaba de años pasados en los tribunales, luchando por la justicia. Sus oscuros ojos contenían el tipo de determinación inquebrantable que podía derrocar gobiernos. Llevaba un sencillo traje negro que no podía disfrazar la ira acumulada, y su cabello natural estaba peinado de una manera que sugería que no tenía tiempo para la vanidad cuando la verdad estaba en juego. Tienes 60 segundos antes de que te arresten por conspiración, dijo, sacando una gruesa carpeta de su maletín. O puedes escuchar lo que tu hermano murió tratando de exponer. Los ojos gris acero de Clyde se fijaron en la carpeta mientras su mundo se tambaleaba fuera de su eje. Las sirenas se hicieron más fuertes, pero todo lo que podía oír era el latido de su propio pulso. A los 40, había sobrevivido a la pérdida de sus padres, a la de Marcus, a la construcción de un imperio de la nada, pero esto se sintió como la primera vez que realmente podría romperse. Marcus te escribió una carta antes de morir. Stella continuó, su voz más suave ahora, pareciendo reconocer su sorpresa. Está desclasificada desde hace 3 años. Yo era su abogada, Clyde. He estado investigando su muerte desde el día en que trajeron su cuerpo a casa. El sol de junio que entraba a raudales por las ventanas de su oficina atrapó los documentos dispersos, cada uno una pieza de evidencia de que su mentor Max Vega había orquestado cada aspecto de su éxito para evitar que hiciera las preguntas correctas. Órdenes de compra, informes de inspección, correspondencia entre Vega y funcionarios del Pentágono. Pintó una imagen de corrupción sistémica que hizo que el estómago de Clyde se encogiera. ¿Por qué ahora se las arregló para preguntar? Su voz, ronca por el peso de 3 años de traición. Porque en 2 semanas, la almirante Sterling va a testificar ante el Congreso sobre el fraude en la adquisición militar. Ella está arriesgando todo para exponer esta conspiración, y Vega lo sabe. Los ojos de Stella nunca dejaron su rostro mientras abría la carpeta. Marcus descubrió que se estaba vendiendo equipo defectuoso a marines como él, equipo que costaba vidas. Iba a exponerlo todo hasta que alguien se aseguró de que no pudiera. La mirada de Clyde se dirigió a la carta de Marcus, escrita con la letra familiar de su hermano. El papel estaba manchado y desgastado, como si hubiera sido leído 1000 veces por alguien a quien le importaba cada palabra. Léela, dijo Stella suavemente. Entonces decide si quieres terminar lo que él empezó, o si quieres seguir viviendo la mentira que lo mató. El edificio tembló mientras los agentes federales continuaban su barrido de los pisos inferiores. A través de sus ventanas, Clyde podía ver furgonetas de noticias llegando, reporteros ya hilando cualquier historia que vendiera más periódicos. Para mañana, las industrias de defensa Knox serían reivindicadas como la compañía limpia en una industria corrupta, o destruidas junto con todo lo que había construido para honrar la memoria de su hermano. Pero cuando sus dedos tocaron la carta que lo cambiaría todo,
Clyde Knox se dio cuenta de que la elección nunca había sido realmente suya. Marcus había muerto por la verdad, y la mujer que estaba frente a él había pasado 3 años de su vida buscando justicia para un marine que apenas conocía. Las sirenas aullaban afuera como un canto fúnebre por todo lo que creía. Pero en la mirada inquebrantable de Stella Bridges, vio algo que hizo que su pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Ella no solo le estaba ofreciendo la verdad sobre la muerte de su hermano. Ella le estaba ofreciendo la oportunidad de ser el hombre que Marcus había muerto creyendo que podía ser. Hace 3 años, el sargento del personal marino Marcus Knox murió en lo que el Pentágono llamó un incidente de falla de equipo. Su hermano menor, Clyde, había canalizado su dolor en la construcción de algo que honrara el sacrificio de Marcus. Las industrias de defensa Knox comenzaron en un garaje con el título de ingeniería del MIT de Clyde, su fondo fiduciario militar y la tutoría de Max Vega, el ex Navy SEAL que había prometido enseñarle cómo funcionaba realmente la industria de defensa. Tu hermano murió porque alguien recortó gastos en equipos que deberían haberle salvado la vida. Vega se lo había dicho durante esos primeros meses, cuando el dolor dificultaba respirar. Vamos a asegurarnos de que eso nunca le suceda a otro marine. Ahora, mirando a Stella Bridges mientras estaba de pie en los restos de todo lo que creía, Clyde entendió que las palabras de Vega habían sido ciertas. Simplemente no de la manera que pensaba. Marcus descubrió que la defensa Hexagon estaba vendiendo chalecos antibalas deficientes a los marines. Stella explicó, sacando informes de inspección marcados con la letra de su hermano. Una armadura que se veía perfecta en el papel, pero falló cuando más importaba. Él no fue el primero en morir por eso y no habría sido el último. Las manos de Clyde se cerraron en puños mientras asimilaba las implicaciones. Defensa Hexagon, el principal competidor de Vega, la compañía que la defensa Knox había estado sistemáticamente subcotizando durante los últimos 3 años. Cada contrato que habían ganado, cada pieza de equipo que había salvado vidas estadounidenses, se había construido sobre la guía de su mentor sobre donde Hexagon estaba recortando gastos. Vega te daba información sobre sus debilidades. Stella continuó, su voz estudiada a pesar del caos exterior. No para ayudarte a competir de manera justa, sino para asegurarte de destruirlos antes de que la evidencia de Marcus pudiera salir a la superficie. Cada éxito que tuviste, cada vida que tu equipo ha salvado, todo fue diseñado para mantenerte demasiado ocupado y demasiado agradecido para preguntar por qué tu hermano realmente murió. La verdad lo escondió como la violencia física. La defensa Knox no había tenido éxito debido a su brillantez en ingeniería o perspicacia para los negocios. Había tenido éxito porque Max Vega había estado jugando un juego que Clyde ni siquiera sabía que existía, usando su dolor y su necesidad de honrar a Marcus como armas contra su propia familia. La ironía es que tu equipo realmente es superior. Stella dijo, casi con suavidad, tus innovaciones han salvado cientos de vidas en los últimos 3 años, pero Vega nunca tuvo la intención de que te convirtieras en su competencia. Pensó que podría controlarte indefinidamente. A través de las paredes de vidrio de su oficina, Clyde pudo ver a agentes federales moviéndose por el edificio con eficiencia practicada. Sus empleados, ingenieros y fabricantes que creían que estaban sirviendo a su país, observaron confundidos cómo su lugar de trabajo se convertía en una escena del crimen. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas por completo, entiendes cómo se sintió Clyde Knox en ese momento. Esa devastadora constatación de que la base de toda tu vida fue construida sobre mentiras, que todo lo que creías saber sobre ti mismo y tu propósito fue cuidadosamente orquestado por otra persona. Pero a veces la traición se convierte en el catalizador para descubrir quiénes somos realmente cuando todas las ilusiones se desvanecen. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Clyde. Aunque incluso mientras pronunciaba las palabras, se encontró inclinándose hacia su verdad en lugar de alejarse de ella. Stella metió la mano en su maletín y sacó una pequeña grabadora digital. Porque Marcus confió en mí lo suficiente como para enviarme esto la noche antes de morir.
Ella presionó reproducir y de repente la voz de Marcus llenó la oficina, viva, decidida y dolorosamente familiar. Estella, si estás escuchando esto, entonces Vega me atrapó antes de que pudiera llegar a la audiencia. Necesito que encuentres a mi hermano Clyde y le cuentes todo. Él es el único lo suficientemente inteligente y lo suficientemente terco como para terminar esta pelea. La evidencia está en mis efectos personales. Los que intentarán enterrar con honores militares. No dejes que conviertan mi muerte en su propaganda. La visión de Clyde se nubló mientras la voz de su hermano continuaba, describiendo una conspiración que llegaba hasta el sistema de adquisiciones del Pentágono. Marcus había descubierto no solo la corrupción de Hexagon, sino toda una red de contratistas de defensa que estaban tratando las vidas de los soldados estadounidenses como pérdidas aceptables en la búsqueda de ganancias. Él creía en ti, dijo Estella, cuando la grabación terminó, incluso sabiendo que podría morir por exponer esto, creía que tendrías el coraje de hacer lo correcto. Un sonido de pisadas que se acercaban en el pasillo los puso a ambos tensos. Estella se acercó al escritorio de Clyde, su proximidad trajo el aroma de su perfume, algo sutil y profesional que no podía ocultar por completo la calidez subyacente de su piel. Por un momento, a pesar de que todo se derrumbaba a su alrededor, Clyde se dio cuenta de la forma en que la luz de la tarde atrapaba los matices dorados en su tez oscura, la forma en que sus dedos se movían con precisión de cirujano mientras organizaba la evidencia. La agente Carlson está a punto de cruzar esa puerta, dijo Estella en voz baja. Ella no está aquí para arrestarte. Ella está aquí para ofrecerte una opción. Ayúdanos a exponer la conspiración o mira cómo todo lo que has construido se destruye junto con el imperio de Vega. Como si fuera invocada por sus palabras, la puerta de la oficina se abrió, revelando a una mujer de unos 30 años con cabello rubio platino y ojos azul hielo que no se perdían nada. La agente Ares Carlson se movía con la gracia fluida de alguien entrenado en violencia, sus credenciales del FBI eran visibles, pero toda su actitud sugería que había estado observando a Clyde Knox mucho antes de la redada de hoy. Señor Knox, dijo Carlson, su voz transmitiendo solo un toque de calidez bajo su tono profesional. Creo que ya conoce a la señorita Bridges, nuestra consultora en fraude de adquisiciones militares. Necesitamos hablar. Clyde miró a las dos mujeres que acababan de poner su mundo patas arriba, luego miró la carta de su hermano que aún apretaba en sus manos temblorosas. Afuera, las sirenas habían parado, pero podía oír helicópteros dando vueltas en el aire mientras los equipos de noticias intentaban obtener tomas aéreas del caos. En 2 semanas, todo lo que había construido sería reivindicado o destruido. La elección no se trataba realmente de confiar en Stella Bridges o en la agente Carlson. Se trataba de confiar en el mensaje final de Marcus y en el hermano que había creído en él lo suficiente como para morir por la verdad. ¿Qué necesita que haga?, preguntó. Y en la sonrisa de respuesta de Estella, vio los primeros atisbos de Opie Default desde el momento en que la sangre había goteado sobre la fotografía de su hermano. La casa de seguridad a la que la agente Carlson los llevó era una modesta casa adosada en Arlington. Su exterior poco notable ocultaba equipos de vigilancia de última generación y suficiente equipo de comunicación seguro para llevar a cabo una pequeña guerra. Clyde se encontró en la extraña posición de ser un fugitivo en su propia vida, viendo informes de noticias sobre las industrias de defensa de Knox desde el exterior, mientras los alguaciles federales aseguraban sus activos y empleados. Su padrino llamó 6 veces en la última hora, le informó Carlson, dejando un teléfono seguro. El juez Walsburg parece muy preocupado por su bienestar. La mención de Terry Walsburg provocó una nueva ola de náuseas en el pecho de Clyde. El hombre que lo había criado tras la muerte de sus padres, que había sido como un padre en cada hito de su vida, que había celebrado cada éxito de defensa Knox, ¿cuán profunda llegaba esta conspiración? No respondas aún, aconsejó Estella. Levantando la vista de las cajas de evidencia que había estado organizando reflexivamente sobre la mesa del comedor, necesitamos entender lo que él sabe antes de revelar lo que nosotros sabemos. El sol de la tarde se inclinaba a través de las persianas,
proyectando rayas doradas sobre los documentos clasificados que contaban la historia de los últimos meses de su hermano. Marcus había sido meticuloso en su investigación, documentando cada falla sospechosa del equipo, cada marine que murió usando equipo que debería haberlos protegido. El patrón era claro una vez que uno sabía qué buscar. Defensa Hexagon había estado recortando costos en materiales mientras inflaba las especificaciones de rendimiento y alguien en el Pentágono los había estado ayudando a ocultar los resultados mortales. Aquí, dijo Estella, deslizando un informe escrito a mano sobre la mesa hacia él. Esto es de la última semana de vida de Marcus. Había identificado 17 instancias específicas donde el equipo de Hexagon falló catastróficamente. Estaba planeando presentar esto al Inspector General. Clyde leyó la cuidadosa documentación de su hermano. Cada línea escrita con la caligrafía precisa que recordaba de las cartas de la infancia y las tarjetas de cumpleaños. Marcus siempre había sido el responsable. El hermano mayor que revisaba la tarea y se aseguraba de que Clyde entendiera las consecuencias de cada decisión, incluso en la muerte. Todavía estaba tratando de proteger a la gente. La noche antes de la audiencia, Marcus me llamó, continuó Estella, su voz adquiriendo una cualidad distante mientras recordaba. Dijo que había recibido un mensaje de alguien que afirmaba tener evidencia adicional. Alguien que quería reunirse con él en privado antes de que testificara. Vega, dijo Clyde, las piezas encajando con una claridad enfermiza. Creemos que sí. Marcus nunca llegó a esa reunión. Su cando fue alcanzado por un IED en el camino, un IED que no debería haber penetrado la armadura de su vehículo. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante. Clyde se quedó mirando la letra de su hermano hasta que las letras se volvieron borrosas, abrumado por la magnitud de lo que Marcus había tratado de lograr solo. No estaba solo, dijo Estella en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Se suponía que yo era su asesora legal en la audiencia. Habíamos estado trabajando juntos durante meses para construir el caso. Algo en su tono hizo que Clyde levantara la vista y captó un destello de culpa en sus ojos oscuros antes de que ella volviera a los documentos. La compostura profesional que había mantenido todo el día se agrietó ligeramente, revelando a la mujer debajo de la abogada. Te culpas a ti misma, se dio cuenta Clyde. Debería haberle impedido asistir a esa reunión. Debería haber insistido en más seguridad. Debería haberse aislado ella misma. Apretando los labios como si la fuerza física pudiera retener 3 años de arrepentimiento. Por primera vez desde que entró en su oficina, Stella Bridges parecía vulnerable. Sus fuertes hombros se encorvaron ligeramente hacia adentro, y se frotó la sien con dedos que temblaban casi imperceptiblemente. La visión de su dolor atravesó el propio shock de Clyde, creando una inesperada necesidad de consolar a esta mujer que había pasado 3 años buscando justicia para su hermano. No podrías haberlo sabido, dijo, moviéndose alrededor de la mesa para acercarse a ella. Marcus era terco cuando creía que estaba protegiendo a la gente. Él habría encontrado la forma de asistir a esa reunión sin importar lo que dijeras. Yo era su abogada, susurró. Se suponía que debía protegerlo. Y yo era su hermano. Se suponía que debía estar allí con él. Las palabras salieron más ásperas de lo que había pretendido, llevando 3 años de culpa de sobreviviente y noches de insomnio. Pero tal vez eso no era lo que ninguno de los dos debía hacer. Tal vez se suponía que debíamos estar aquí. Ahora, terminando lo que él empezó. Cuando Stella lo miró, sus ojos estaban brillantes con lágrimas no vertidas que hicieron que su pecho se apretara con una emoción que no había sentido desde antes de que Marcus muriera. No solo atracción, aunque la atracción hacia ella era innegable, sino algo más profundo, un reconocimiento de que esta mujer entendía la pérdida y el propósito de maneras que la mayoría de la gente nunca entendería. La falla del equipo que lo mató, dijo Clyde, su voz bajando para igualar la de ella. ¿Qué ocurrió exactamente? Estella sacó un grueso informe técnico.
sus páginas marcadas con las anotaciones de Marcus y su propio análisis legal. Su vehículo golpeó un IED diseñado para atacar los puntos débiles específicos en el diseño de la armadura de Hexagon. El patrón de explosión sugiere que quienquiera que lo plantó sabía exactamente cómo maximizar el daño contra ese sistema de protección en particular. Las implicaciones golpearon a Clyde como un golpe físico. No solo alguien había asesinado a su hermano, sino que lo habían hecho usando el conocimiento de las mismas fallas del equipo que Marcus estaba tratando de exponer. Fue algo personal, calculado y absolutamente despiadado. Vega habría conocido esas especificaciones, dijo. Vega ayudó a diseñar ese sistema de armadura antes de dejar Hexagon para comenzar su propia compañía. Estella asintió. Él sabía exactamente cómo matar a un marine usando su propio equipo de protección. La rabia que llenó el pecho de Clyde era limpia y pura, quemando la confusión y la traición de las últimas horas. Durante 3 años, había llorado por un hermano que murió en combate, honrando un sacrificio hecho al servicio de su país. Aprender que Marcus había sido realmente asesinado por las mismas personas en las que confiaba para protegerlo transformó ese dolor en algo mucho más peligroso. «Vamos a destruirlo», dijo Clyde, y la silenciosa certeza en su voz hizo que los ojos de Estella se abrieran. «No traerá a Marcus de vuelta», advirtió ella. «No, pero se asegurará de que su muerte signifique algo». La intensidad de su mirada pareció afectarla tanto como a él. El color subió a sus mejillas y dio un pequeño paso hacia atrás que de alguna manera la acercó a la pared y más cerca de él. El espacio entre ellos crepitaba con el tipo de tensión que no tenía nada que ver con la conspiración que estaban desentrañando, y todo que ver con la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando pensaba. «Clyde», comenzó ella, pero lo que fuera a decir fue interrumpido por el sonido de los pasos del agente Carlson en las escaleras. «Tenemos movimiento», anunció Carlson, entrando en la habitación con eficiencia militar. «Acaban de convocar una reunión de la Junta de Emergencia para Industrias de Defensa Knox. Se está moviendo para tomar el control de su compañía mientras usted está bajo investigación». El hechizo entre ellos se rompió cuando la realidad irrumpió de nuevo. Clyde se volvió hacia Carlson. Sus instintos de negocios reafirmándose incluso cuando parte de su atención permanecía enfocada en la mujer a su lado. «Él no puede hacer eso. Yo poseo el 60% de la compañía directamente». «No si te arrestan por conspiración antes de la reunión de la Junta de mañana», replicó Carlson sombríamente, que es exactamente lo que está organizando él. «Nuestras fuentes indican que está preparado para presentar evidencia de que usted estaba al tanto del fraude de adquisiciones todo el tiempo». «Evidencia que él fabricó», añadió Estella, con su mente legal ya trabajando en las implicaciones. «Él ha estado planeando esta contingencia durante 3 años, por si alguna vez te acercaras demasiado a la verdad». Clyde sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, pero en lugar de pánico, experimentó una extraña sensación de claridad. Cada decisión por la que Vega lo había guiado. Cada negociación de contrato y asociación estratégica había sido diseñada para posicionarlo como un títere útil o un chivo expiatorio conveniente. El mentor que lo había ayudado a construir un imperio era también el arquitecto de su potencial destrucción. «¿Qué necesitas de mí?», le preguntó a Carlson. «Acceso a tus archivos personales, comunicaciones corporativas, cualquier cosa que pueda probar que eras un participante involuntario en lugar de un conspirador dispuesto. Y necesitamos que sigas actuando como si confiaras en Vega mientras construimos el caso contra él». «Absolutamente no», interrumpió Estella bruscamente. «Si Vega sospecha que Clyde sabe la verdad, lo matará como mató a Marcus. No lo estamos usando como cebo». La feroz protección en su voz envió una inesperada calidez a través del pecho de Clyde. Después de años de estar rodeado de empleados y socios de negocios que lo valoraban por su riqueza y conexiones, tener a alguien que lo defendiera puramente porque se preocupaba por su seguridad era embriagador. «Puedo manejar a Vega», dijo, aunque estaba mirando a Estella en lugar de a Carlson. «Él me enseñó todo lo que sé sobre el pensamiento estratégico».
Es hora de averiguar si el estudiante aprendió lo suficientemente bien como para vencer al maestro. Esto es una partida, Clyde, dijo Estella, acercándose a él con renovada urgencia. Vega ha matado antes. Tiene recursos, conexiones y absolutamente nada que perder si esta conspiración queda expuesta. Entonces será mejor que nos aseguremos de exponerlo correctamente. Respondió, cubriendo la mano de ella con la suya mientras se acercaba a los archivos de evidencia. El contacto envió electricidad corriendo por su brazo. Y por la forma en que contuvo el aliento, ella también lo sintió. Por un momento que se extendió más de lo que debería, se quedaron lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver la flexibilidad dorada en sus ojos oscuros. Podía oler el sutil aroma de su perfume mezclado con el café que había estado bebiendo toda la tarde. La necesidad de consolarla se estaba convirtiendo en algo más peligroso, algo que lo hacía querer acercarla más a él y prometerle que la mantendría a salvo mientras ella luchaba por la justicia. Deberíamos volver al trabajo, dijo Estella finalmente, pero no se alejó de su toque. Sí, asintió, aunque ninguno de los dos se movió durante varios latidos más. La agente Carlson se aclaró la garganta con énfasis. Les daré a ambos algo de tiempo para revisar la evidencia. El equipo de comunicaciones seguras está arriba si necesitan hacer alguna llamada. Traten de no dejar que nadie rastree su ubicación. Mientras los pasos de Carlson se retiraban escaleras arriba, Clyde se encontró a solas con Stella Bridges en una habitación llena de secretos y la creciente conciencia de que su atracción por ella se estaba volviendo tan peligrosa como la conspiración contra la que estaban luchando. Tenemos que tener cuidado, dijo Estella, aunque no estaba claro si hablaba de Vega o de la tensión entre ellos. Lo sé, respondió Clyde, finalmente retrocediendo para darles a ambos espacio para respirar. Pero Marcus confiaba en ti, y eso es suficiente para mí. La sonrisa que le dedicó fue pequeña pero genuina, transformando sus rasgos serios en algo que aceleró su pulso. Entonces asegurémonos de que seamos dignos de esa confianza, mientras regresaban a la evidencia que los salvaría o condenaría a ambos. Clyde se da cuenta de que, en algún lugar entre enterarse de que su hermano había sido asesinado y ver a Stella Bridges luchar por la justicia con una determinación inquebrantable, había comenzado a esperar algo más que simplemente limpiar su nombre. Había comenzado a esperar que, cuando esto terminara, podría haber encontrado a alguien por quien valiera la pena luchar. La llamada llegó a las 3 de la mañana, sacudiéndolos a ambos del sueño agotador que finalmente lograron en extremos opuestos del sofá de la casa segura. Clyde buscó su teléfono seguro con los reflejos de un hombre acostumbrado al manejo de crisis, pero la voz al otro lado hizo que se le congelara la sangre. Clyde, hijo, gracias a Dios que estás a salvo. El familiar barítono del juez Darius Walsbury llevaba el peso de 30 años de paternidad sustituta. He estado muy preocupado desde que oí sobre la redada. ¿Dónde están? Voy a buscarte inmediatamente. Estella se puso instantáneamente alerta a su lado. Sus ojos oscuros se fijaron en su rostro mientras leía el conflicto allí presente. Thaddeus Walsburg había sido más que un tutor. Él había sido el hombre que había mantenido a Clyde unido después de que sus padres murieran, quien le enseñó a afeitarse, conducir y pensar como un abogado. La idea de que este hombre pudiera estar involucrado en el asesinato de Marcus se sintió como perder a su familia otra vez. Inseguro, Thaddeus. Clyde se controló, su voz cuidadosamente neutral, tratando solo de ordenar todo lo que sucedía. Todo esto es un terrible malentendido. Walsburg continuó, y Clyde pudo oír la angustia genuina en su voz. Max Vega me llamó esta noche. Está muy preocupado por tu bienestar, sobre todo con estas teorías conspirativas que circulan sobre la muerte de Marcus. Sabes lo peligroso que puede ser cuando el dolor hace que la gente vea patrones inexistentes. La sutil advertencia en esas palabras tensó la mandíbula de Estella. Ella se movió más cerca de Clyde, lo suficientemente cerca para que su hombro rozara el suyo mientras se inclinaba para escuchar. ¿Qué clase de patrones?, preguntó Clyde. El tipo que podría destruirte,
todo lo que has construido para honrar la memoria de tu hermano. Las industrias de defensa Knox son un faro de integridad en una industria corrupta, Clyde. No permitas que gente equivocada te convenza de derribar aquello de lo que Marcus habría estado orgulloso. La manipulación fue tan sutil, tan perfectamente calibrada a su culpa y dolor, que Clyde podría haberla pasado por alto si no fuera por la forma en que la mano de Estella se tensó en su brazo. Belzburg estaba protegiendo algo, y la forma cuidadosa en que enmarcó sus preocupaciones sugirió que sabía exactamente lo que Clyde había descubierto. Necesito reflexionar sobre todo, dijo Clyde finalmente. Hay mucho por procesar. Por supuesto, hijo, pero no tardes mucho. Hay gente que quiere usarte para saldar viejas deudas, y no les importa si destruyen tu vida en el proceso. Vuelve a casa, y trabajaremos juntos en esto como siempre lo hemos hecho. Después de que Clyde terminó la llamada, el silencio en la habitación se sintió sofocante. Estella estaba estudiando su rostro con la intensidad de alguien que lee una pieza crucial de evidencia, y lo que vio allí hizo que su expresión se suavizara con compasión. Él te crió. Ella dijo en voz baja, después de que mis padres murieran en ese accidente automovilístico cuando tenía 16 años, Teddy intervino sin dudarlo, se aseguró de que pudiera terminar la escuela secundaria, me ayudó a entrar al MIT. La voz de Clyde sonaba hueca con la enormidad de lo que estaba empezando a entender. Él estuvo en mi graduación, mi primera entrevista de trabajo, la ceremonia de inauguración de Knox Defense. Ha sido lo más parecido a un padre que he tenido durante la mitad de mi vida. Y ahora está protegiendo al hombre que mató a Marcus. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una sentencia de muerte. Clyde se levantó abruptamente, mirando hacia la ventana donde los primeros indicios del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. La ordinaria calle suburbana parecía tranquila a la luz de la mañana, un marcado contraste con el caos que destrozaba su mundo personal. Tiene que haber otra explicación, dijo, aunque incluso cuando las palabras salieron de su boca, sabía que no eran ciertas. Estella se levantó del sofá, moviéndose para colocarse detrás de él. Podía sentir su presencia como calor contra su espalda, ofreciendo consuelo sin exigir nada a cambio. Clyde, necesito mostrarte algo más, dijo ella suavemente. Esperaba que no tuviéramos que llegar a esto, pero después de esa llamada, ella regresó a las cajas de evidencia y sacó un archivo que se veía diferente de los demás, más antiguo, más desgastado, marcado con sellos de clasificación que habían sido parcialmente redactados. Cuando lo abrió, Clyde vio fotografías de un Max Vega mucho más joven con uniforme de gala de la Marina, de pie junto a otros oficiales en lo que parecía una ceremonia formal. Esto es de hace 15 años, explicó Estella. Una investigación del Pentágono sobre irregularidades en la adquisición de equipos. La investigación se abandonó cuando el fiscal principal dictaminó que no había pruebas suficientes para proceder. Ella le entregó un documento con una firma en la parte inferior que hizo que su mundo se tambaleara. El juez federal Thaddeus Walsburg, en su calidad de fiscal militar, había firmado el archivo de la investigación que podría haber evitado la muerte de Marcus. Él lo sabía, susurró Clyde, hace 15 años, él sabía lo que Vega estaba haciendo y lo encubrió. Creemos que Vega ha estado usando ese favor desde entonces. Protección a cambio de silencio, influencia a cambio de cooperación. Cuando Marcus se acercó demasiado a la verdad, Vega reclamó su deuda. La traición fue tan completa, tan devastadora, que Clyde sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho, no solo su confianza en el hombre que lo había criado, sino su comprensión de toda su vida adulta. Cada consejo que Belzburg le había dado sobre negocios, cada celebración que habían compartido por el éxito defensivo de Knox. Cada momento de orgullo al honrar la memoria de Marcus, todo había sido orquestado por las mismas personas responsables del asesinato de su hermano. No entiendo cómo pudo hacer esto. Clyde dijo, su voz quebrándose por el peso de 15 años de confianza hecha añicos. Él también amaba a Marcus. Estaba devastado cuando recibimos la noticia. La culpa es un motivador poderoso, dijo Estella suavemente.
Tal vez pensó que te estaba protegiendo de una verdad que te destruiría. Tal vez se convenció de que dejarte construir la defensa de Knox era una forma de honrar a Marcus mientras te mantenía a salvo del alcance de Vega. Al mentirme cada día durante 3 años, al amarte lo suficiente como para llevar la carga solo, la compasión en su voz casi lo deshizo. Clyde se apartó de la ventana para encontrar a Estella observándolo con una expresión que no contenía juicio, solo comprensión. Había visto hombres destruidos por la traición, probablemente lo había sentido ella misma en sus años luchando contra la corrupción institucional. Sin embargo, de alguna manera todavía podía sentir empatía por el intento equivocado de protección de un anciano roto. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo sigues luchando cuando todos en quienes se supone que debes confiar te siguen mintiendo? Porque la alternativa es dejar que los mentirosos ganen, respondió ella, simple. Y porque a veces, si tienes mucha suerte, encuentras a alguien que está luchando por las mismas cosas que tú. El espacio entre ellos pareció acortarse sin que ninguno de los dos se moviera. Clyde podía ver el agotamiento en sus ojos oscuros, el precio que 3 años de búsqueda de justicia habían cobrado en su espíritu. Sin embargo, todavía estaba aquí, aún luchando, aún dispuesta a arriesgarlo todo para honrar la memoria de su hermano. Estella, comenzó, sin estar seguro de lo que quería decir, pero sabiendo que necesitaba decir algo antes de que el momento pasara. Lo sé, susurró, y entonces se movió hacia él, cerrando la distancia entre ellos con el tipo de certeza que provenía de reconocer algo raro y precioso. Cuando se estiró para tocar su rostro, su palma cálida contra su mejilla. Clyde sintió que el cuidadoso control que había mantenido desde la muerte de Marcus finalmente comenzaba a resquebrajarse. 3 años de dolor, de construir muros para protegerse de más pérdidas, de lanzarse al trabajo para evitar sentir algo demasiado profundo, todo se derrumbó bajo la suave presión de su tacto. Estoy cansado de estar solo con esto, admitió, su voz apenas audible. Ya no está solo, prometió, y cuando la miró a los ojos, vio el mismo reconocimiento que sintió, la misma conciencia de que lo que estaba sucediendo entre ellos era más grande que la crisis que los había unido. El beso comenzó tentativamente, una pregunta hecha y respondida sin palabras. Pero cuando los labios de Estella se abrieron bajo los suyos, cuando sus manos se cerraron en su camisa para acercarlo, la ternura se transformó en algo más urgente. 3 años de emoción reprimida brotaron de él, y ella lo significó con su propia necesidad desesperada de conexión, de alguien que entendiera que el amor y la justicia no eran mutuamente excluyentes. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Clyde apoyó su frente contra la de ella e intentó recordar cómo pensar con claridad. La parte racional de su mente sabía que esto era peligroso, que emociones tan intensas podrían comprometer su misión. Pero la parte más grande de él, la parte que había estado vacía desde que murió Marcus, se sintió viva por primera vez en años. Esto complica las cosas, dijo Estella, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse de él. Todo ya era complicado, respondió, apartando un mechón de pelo de su rostro. Al menos ahora tenemos algo por lo que vale la pena luchar, además de solo la verdad. Clyde, sé que no podemos dejar que esto nos distraiga de lo que tenemos que hacer. Sé que Vega es peligroso, y la conspiración es más profunda de lo que pensábamos. Pero también sé que en las últimas 24 horas, me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué es eso? Esperanza, dijo simplemente, la creencia de que tal vez la gente buena aún puede ganar si está dispuesta a luchar lo suficiente. La sonrisa de Estella era suave y genuina, transformando sus rasgos serios en algo que hacía que su corazón se acelerara por razones completamente diferentes al miedo o la ira. Entonces será mejor que nos aseguremos de ganar. Mientras Dunlap llenaba la casa segura y la realidad de su situación se reafirmaba, Clyde Knox se dio cuenta de que Stella Bridges se había convertido en algo más que su aliada en la búsqueda de justicia para Marcus. Se había convertido en un ancla en un mundo donde todo lo demás era terreno movedizo. Sino una persona en la que podía confiar completamente en una conspiración construida sobre mentiras y traición.
El camino por delante sería peligroso, potencialmente mortal. Vega se estaba moviendo contra ellos. Lulzburg estaba comprometida, y todavía no sabían qué tan profunda era la corrupción. Pero por primera vez desde que supo la verdad sobre la muerte de su hermano, Clyde se sintió listo para la pelea, porque ahora no estaba peleando solo. Los siguientes 4 días se difuminaron en una neblina de recopilación de pruebas, comunicaciones seguras y movimientos cuidadosamente orquestados contra un enemigo que parecía anticiparse a cada una de sus estrategias. Clyde se encontró operando en un mundo que jamás había imaginado. Uno donde su apartamento en el ático estaba bajo vigilancia, sus cuentas corporativas congeladas en espera de investigación, y cada una de sus apariciones públicas era coreografiada por agentes federales para mantener la ilusión de que permanecía ajeno a la conspiración. Pero a pesar de todo, Estella era su compañera constante, y lo que había comenzado como una atracción desesperada se profundizaba en algo que hacía que el peligro que los rodeaba se sintiera casi secundario al miedo de perder lo que habían encontrado. El testimonio de Benice va a ser crucial, dijo Estella, levantando la vista del ordenador portátil donde había estado revisando las declaraciones con la intensidad de un cirujano que se prepara para una operación que salva vidas. Ahora estaban en una instalación segura del agente Carlson, un edificio de oficinas anodino en DC que albergaba suficiente material clasificado para derrocar gobiernos. Benjamin Rodríguez, el antiguo compañero de armas de Márquez, había accedido a testificar sobre los fallos de equipo que había presenciado de primera mano. El hombre que había perdido una pierna por el equipo defectuoso de Vega finalmente tendría la oportunidad de contar la verdad sobre lo que estaba sucediendo con los soldados estadounidenses en el extranjero. Lo está arriesgando todo. Clyde observó, estudiando las fotografías de Rodríguez que el agente Carlson había proporcionado. El exmarine tenía el tipo particular de compostura que provenía de sobrevivir al infierno y decidir que la supervivencia no era suficiente. Tenías que hacer que significara algo. Nosotros también, respondió Estella. Pero cuando lo miró, su expresión contenía una calidez que nada tenía que ver con su alianza profesional. Durante los últimos 4 días, habían caído en un ritmo que se sentía natural a pesar de las extraordinarias circunstancias. Trabajando hasta altas horas de la noche, compartiendo comida para llevar sobre documentos clasificados, robando momentos de conversación que nada tenían que ver con la conspiración. Clyde había aprendido que Estella tomaba su café solo y prefería el jazz a la música clásica. Que había crecido queriendo ser fiscal porque su padre había sido condenado injustamente por un crimen que no cometió. Que se había unido al ejército porque creía en la justicia, pero se fue porque había descubierto con qué frecuencia se sacrificaba la justicia por conveniencia. Y ella había aprendido que debajo de su exterior de CEO, Clyde Knox era un hombre que recordaba el cumpleaños de cada empleado, que había visitado personalmente a las familias de cada soldado salvado por el equipo de defensa de Knox. Que llevaba las placas de identificación de Márquez en su bolsillo porque el peso de ellas le recordaba porque su trabajo importaba. El agente Carlson quiere informarnos sobre la reunión del Pentágono, dijo Estella, pero no hizo ningún movimiento para cerrar el ordenador portátil ni detener la conversación que habían estado teniendo sobre todo excepto el caso. En un minuto, respondió Clyde, moviéndose de su silla para sentarse a su lado en el pequeño sofá que se había convertido en su espacio de trabajo no oficial. Quiero preguntarte algo antes. La proximidad envió una electricidad familiar a través de ambos. Después de 4 días de cuidadosos límites profesionales salpicados de momentos de devastadora honestidad, desarrollaron una conciencia mutua que hacía que cada toque casual se sintiera significativo. ¿Qué pasa después? Cuando esto termine, cuando Vega esté en prisión y la conspiración sea expuesta y Márquez obtenga la justicia que merecía, ¿qué nos pasa a nosotros? La mano de Estella se quedó quieta sobre el teclado. Era una pregunta que habían estado esquivando durante días. El elefante en la habitación que se hacía más grande cada vez que compartían una mirada cómplice o encontraban excusas para trabajar lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. No lo sé, admitió.
He estado tan concentrada en obtener justicia para Marcus que no me he permitido pensar en lo que viene después. Yo sí, dijo Clyde en voz baja. He estado pensando que hace 3 años perdí a mi hermano y pensé que nunca volvería a sentirme completo. Pero trabajando contigo, viendo tu pasión por lo que es correcto, la forma en que has honrado la memoria de Marcus, me has dado algo que no sabía que me faltaba. Clyde, sé que es complicado. Sé que somos de mundos diferentes, de orígenes diferentes. Sé que probablemente tengas todas las razones para no confiar en un CEO multimillonario que fue lo suficientemente estúpido como para dejarse manipular durante 3 años. Su voz transmitía la autorrecriminación que todavía lo atormentaba a pesar de todo lo que descubrieron sobre la sofisticada manipulación de Vega. Eso no es lo que veo cuando te miro. Estella dijo suavemente, girándose para mirarlo completamente. Veo a un hombre que amaba a su hermano lo suficiente como para construir un imperio para honrar su memoria. Veo a alguien que estaba dispuesto a arriesgarlo todo cuando supo la verdad, que eligió la justicia, por encima de la comodidad, incluso cuando significaba perder todo por lo que había trabajado. La intensidad en sus ojos oscuros hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué más ves? Veo a alguien que me hace creer que tal vez luchar por la justicia no tiene que significar luchar sola. El espacio entre ellos desapareció tan naturalmente como respirar. Esta vez, cuando Clyde la besó, no había un dolor desesperado que los uniera, ni una crisis que los obligara a buscar consuelo en los brazos del otro. Este beso fue sobre la elección, sobre el reconocimiento de que lo que habían encontrado juntos valía la pena protegerlo, la justicia tan ferozmente como estaban protegiendo la memoria de Marcus. Cuando las manos de Estella se enredaron en su cabello, cuando ella hizo ese suave sonido de rendición que lo volvía absolutamente loco, Clyde entendió que estaba enamorado de ella. No solo atraído, no solo agradecido por su asociación en la búsqueda de justicia, sino completa e irrevocablemente enamorado de esta brillante e intrépida mujer que había arriesgado todo para honrar a su hermano. Probablemente deberíamos, Estella comenzó cuando se separaron, así que cualquier cosa responsable que estuviera a punto de decir fue olvidada cuando la voz del agente Carlson crepitó por el intercomunicador. Knox, Bridges, sala de conferencias, ahora, tenemos movimiento en múltiples frentes. El hechizo entre ellos se rompió cuando la realidad se estrelló de nuevo, pero esta vez, en lugar de la torpeza que había seguido a su primer beso, Clyde sintió una sensación de compañerismo que iba más allá de la atracción. Estaban juntos en esto ahora, en todos los sentidos que importaban. La sala de conferencias estaba llena del caos controlado de una operación federal en sus etapas finales. La almirante Rachel Sterling apareció en la pantalla principal a través de un enlace de video seguro, su uniforme condecorado y su determinación acerada proporcionaron un crudo recordatorio de por lo que estaban luchando. A los 52 años, ella inspiraba respeto a través de la competencia en lugar de la intimidación, y el hecho de que estuviera dispuesta a arriesgar un consejo de guerra para exponer la conspiración hablaba de la profundidad de la corrupción a la que se enfrentaban. Vega sabe que nos acercamos. La almirante Sterling informó sin preámbulos. La inteligencia sugiere que está planeando eliminar a testigos clave antes de la audiencia en el Congreso. ¿Qué tipo de eliminación?, preguntó Estella, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Del tipo permanente. Benjamín Rodríguez recibió una visita de hombres desconocidos que afirmaban ser investigadores de BA. Su apartamento fue registrado mientras él estaba fuera. Lo hemos trasladado a custodia protectora, pero la gente de Vega está escalando. Clyde sintió que se formaba hielo en su pecho. ¿Qué pasa con los otros testigos? La propia almirante Sterling está bajo protección, agregó el agente Carlson, pero hay otros que proporcionaron información durante la investigación. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarlos a todos, pero Vega tiene recursos y conexiones. Todavía estamos trazando el mapa. Él va a venir tras de mí directamente. Clyde se dio cuenta de que soy la mayor amenaza para su operación porque puedo probar que la defensa de Knox fue construida como tapadera.
Si desaparezco, tendremos un accidente, y se convierte en su palabra contra la de un hombre muerto. Absolutamente no. Estella dijo bruscamente, sus instintos protectores se encendieron con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el peligro. No te vamos a usar como cebo. No estoy hablando de cebo. Estoy hablando de llevar la lucha a él antes de que pueda eliminar a todos los que saben la verdad. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de lo que estaba sugiriendo se hundían. La agente Carlson se inclinó hacia adelante, sus ojos de hielo lo evaluaron con nuevo interés. ¿Qué está proponiendo, exactamente? Ella preguntó. Vega me enseñó todo lo que sé sobre pensamiento estratégico, pero cometió un error crucial. Asumió que nunca sería lo suficientemente inteligente o lo suficientemente fuerte como para volver sus propias tácticas contra él. La voz de Clyde transmitía la silenciosa confianza de un hombre que finalmente había dejado de subestimarse. Está planeando tomar el control de la defensa de Knox en la reunión de la Junta de Emergencia de mañana. Creo que deberíamos dejar que lo intente. Clyde, no. Estella dijo, acercándose a él con una alarma escrita en sus rasgos. Si entras en esa sala de juntas, estarás entrando en una trampa, no si tendiéramos una trampa mejor primero. La expresión de la agente Carlson había cambiado a una de interés profesional. Adelante, las industrias de defensa de Knox han sido investigadas a lo largo de toda esta conspiración. Cada contrato, cada pieza de equipo, cada innovación, todo es legítimo. La única corrupción en mi compañía provino de la influencia de Vega en mi toma de decisiones, no de ninguna actividad ilegal real. Lo sabemos, dijo Estella con impaciencia, pero ¿cómo nos ayuda eso? Porque si las defensas de Knox están limpias, entonces sus registros pueden probar que la conspiración existe. Cada contrato del que Vega me alejó, cada competidor contra el que me advirtió, cada consejo que me dio sobre las estrategias de licitación. Todo está documentado en mis archivos corporativos. Y mañana, cuando intente tomar el control de mi compañía, le voy a dar justo lo que quiere. La peligrosa sonrisa que cruzó el rostro de Clyde hizo que el corazón de Estella se acelerara con una mezcla de admiración y terror. Vas a confesar que eres parte de la conspiración. Voy a confesar todo, públicamente. Frente a la junta directiva, los medios y todos los demás que Vega ha invitado a presenciar mi caída. Voy a decirles que he estado trabajando con investigadores federales para exponer una conspiración que llega a lo más profundo del sistema de adquisiciones del Pentágono. Y Vega estará atrapado en esa habitación contigo cuando lo hagas. La agente Carlson dijo, entendiendo que se ponía en su voz sin forma de huir, sin forma de negar su participación y sin forma de eliminar a los testigos que ya están bajo custodia federal. Clyde miró a Estella, viendo su propia determinación reflejada en sus ojos oscuros. Es la única forma de terminar con esto sin darle tiempo a desaparecer o lastimar a nadie más. También es increíblemente peligroso, señaló Estella. Si algo sale mal, si sospecha lo que estás planeando, entonces estarás allí para asegurarte de que nada salga mal. Clyde dijo simplemente, vas a ser mi asesora legal en la reunión de la Junta. La sorpresa en su expresión fue rápidamente reemplazada por algo que parecía orgullo. Él confía tanto en mí. Confío en ti con todo, respondió, y el peso de esa confianza, la integridad de ésta, se asentó entre ellos como una promesa. La voz del almirante Sterling llegó a través de los altavoces, cortando la intensidad del momento. Me coordinaré con el comité del Congreso para asegurar que tengamos la autoridad legal para arrestar a Vega en el momento en que se incrimine a sí mismo. Pero entienda el riesgo que está corriendo, señor Knox. Si esto sale mal, Vega no dudará en eliminarlos a ambos. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no salga mal. Estella dijo, su mano encontró la de Clyde mientras enfrentaban la parte más peligrosa de su misión juntos. Mientras la sesión informativa continuaba y los planes tomaban forma a su alrededor, Clyde se encontró pensando no en el riesgo que estaban a punto de correr,
sino en la mujer a su lado que se había convertido en su compañera en todos los sentidos importantes. Mañana, expondrían la conspiración que había matado a su hermano o morirían en el intento. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, sintió que estaba exactamente donde pertenecía. El 1 de julio llegó con el tipo de noche de verano perfecta que hizo que Washington DC fuera casi mágico, a pesar de su oscuridad política. La agente Carlson había despejado el apartamento penthouse de Clyde por una noche, un riesgo calculado que le permitiría recuperar artículos personales y mantener la apariencia de normalidad antes de la reunión de la junta de mañana. Pero mientras Clyde estaba de pie en su propia sala de estar por primera vez en una semana, rodeado por el lujo que había construido para honrar la memoria de Marcus, todo en lo que podía pensar era en la mujer de pie a su lado. «Es hermoso», dijo Estella, moviéndose hacia las ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los monumentos estaban iluminados contra el cielo nocturno, recordatorios de los principios que estaban arriesgando sus vidas para defender. Nunca se sintió como en casa hasta ahora, admitió Clyde, observando su silueta contra las luces. Compré este lugar porque Marcus siempre decía que si vas a tener éxito en DC necesitas parecer que perteneces aquí. Pero creo que he estado esperando a la persona adecuada para compartirlo. Estella se apartó de la ventana, sus ojos oscuros reflejando las luces de la ciudad de una manera que hizo que se le cortara la respiración. Habían pasado el día en los preparativos finales para la confrontación de mañana, revisando las estrategias legales con los fiscales federales, coordinando con el testimonio congresional del almirante Sterling, asegurando que cada pieza de evidencia estuviera debidamente documentada para el arresto de Vega. Pero ahora, en el tranquilo santuario de su apartamento, el peso de lo que estaban a punto de intentar se asentó sobre ambos. ¿Tienes miedo?, ella preguntó en voz baja. Aterrorizado, respondió honestamente. No de Vega, no de perder mi compañía o mi reputación. Estoy aterrorizado de perderte. La admisión quedó suspendida entre ellos con el peso de todo lo que no habían dicho. Todo lo que habían estado evitando cuidadosamente mientras se concentraban en buscar justicia para Marcus. Pero esta noche, con la batalla final a horas de distancia, Clyde descubrió que ya no podía fingir que esto era solo sobre compañerismo o atracción o incluso amor. Se trataba de encontrar la otra mitad de sí mismo en una mujer que había estado dispuesta a arriesgarlo todo por la memoria de su hermano. «No me vas a perder», dijo Estella, acercándose a él con la certeza que provenía de tomar una decisión con todo su corazón. Pase lo que pase mañana, sea lo que sea que Vega intente hacer, estamos juntos en esto. Prométemelo, dijo, extendiendo las manos para tomar su rostro. Prométeme que, si las cosas van mal, saldrás de allí. No intentes salvarme si eso implica ponerte en peligro. No me pidas que haga una promesa que no puedo cumplir, replicó ella, cubriendo las manos de él con las suyas. No me abandonaría si nuestras posiciones se invirtieran. Eso es diferente. No, no lo es. Es exactamente lo mismo. Su voz transmitía la feroz determinación que él había llegado a amar, la brújula moral inquebrantable que la había impulsado a buscar justicia durante 3 años. Nos protegemos el uno al otro, Clyde. Eso es lo que hacen los compañeros. El beso que siguió fue diferente del consuelo desesperado que habían encontrado el uno al otro hace una semana. Diferente, incluso de la creciente pasión que habían compartido en los últimos días. Este beso era una promesa, un reclamo, un reconocimiento de que, pasara lo que pasara mañana, esta noche les pertenecía solo a ellos. Cuando las manos de Estella se movieron hacia los botones de su camisa, cuando su tacto envió fuego por sus venas, Clyde sintió que lo último de su control se escapaba. 3 años de muros emocionales protegiéndose de la posibilidad de una pérdida, un enfoque en el trabajo para evitar sentir demasiado profundamente. Todo se derrumbó bajo la suave presión de sus manos y la honestidad en sus ojos oscuros. ¿Estás segura?, preguntó. Su voz sonaba áspera por el deseo y algo más profundo. Nunca he estado más segura de nada,
susurró ella contra sus labios. Te amo, Clyde Knox. No porque estés luchando por Marcus. No porque estés arriesgando todo por la justicia. Te amo porque eres el tipo de hombre que construye imperios para honrar a las personas que ha perdido. Porque eres lo suficientemente fuerte como para admitir cuando te has equivocado, porque confías en mí con tu corazón, incluso cuando el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor. Las palabras lo golpearon como absolución y bendición combinadas. Yo también te amo, dijo, y decirlo se sintió como volver a casa después de años de vagar. Amo tu coraje y tu compasión y la forma en que nunca te rindes en lo que es correcto. Me encanta que veas lo mejor en las personas incluso cuando te han decepcionado. Me encanta que me hayas hecho creer que podías ser digno del sacrificio de Marcus. Lo que siguió fue una lenta exploración de la confianza hecha manifiesta. De dos personas que encontraron el uno en el otro el coraje para ser completamente vulnerables. Las manos de Clyde trazaron la elegante curva del cuello de Estella, maravillándose de la forma en que ella se estremecía bajo su tacto. En el suave sonido que hacía cuando encontraba el punto sensible justo debajo de su oreja. Su piel era seda cálida bajo sus palmas, y cada beso que ella presionaba contra su garganta se sentía como una bendición. Cuando ella lo miró con los ojos brillantes de emoción y deseo, Clyde vio su propio reflejo transformado. No el CEO aislado que había construido muros para protegerse de la pérdida, sino un hombre digno de ser amado, digno de luchar por el lado bueno, digno de confiarle el corazón entero a alguien. Quiero recordar esto, susurró Estella mientras él la levantaba contra él, mientras sus piernas se envolvían alrededor de su cintura y sus manos se cerraban en su cabello. Pase lo que pase mañana, quiero recordar lo que se siente ser amada por ti. Vas a tener toda una vida para recordar, prometió, llevándola hacia su dormitorio donde la luz de la luna entraba a raudales por las ventanas que daban a los monumentos que estaban luchando por proteger. Porque ambos vamos a salir vivos de esa sala de juntas y vamos a construir algo hermoso juntos. En el santuario de su dormitorio, con la ciudad extendida debajo de ellos como una promesa del futuro por el que estaban luchando, se descubrieron el uno al otro con la reverencia de personas que entendían lo precioso y frágil que podía ser el amor. Cada toque era una conversación, cada beso una promesa, cada susurro cariñoso, una declaración de fe en lo que podían construir juntos. Clyde la adoró con la devoción de un hombre que había pensado que había perdido la capacidad de asombro, trazando patrones en su piel que hablaban de adoración y necesidad en igual medida. Y Estella se entregó a él con la integridad de una mujer que finalmente había encontrado a alguien digno de su confianza, alguien que veía su fuerza como belleza y su pasión por la justicia como sagrada. Cuando se movieron juntos en perfecto ritmo, cuando el mundo exterior dejó de existir, excepto por el refugio que habían creado en los brazos del otro, Clyde entendió que esto era lo que Marcus había muerto protegiendo. No solo a los soldados estadounidenses, sino la idea de que el amor, el honor y la justicia valían cualquier sacrificio. ¿Sabes esos momentos en la vida en que todo se cristaliza en perfecta claridad, cuando te das cuenta de que todo el dolor, la lucha y la incertidumbre te han estado llevando exactamente a donde necesitas estar? Así es como se siente el amor en su nivel más profundo. No solo pasión o compañerismo, sino la absoluta certeza de que has encontrado a tu otra mitad, la persona que te hace lo suficientemente valiente como para luchar por algo más grande que tú mismo. Más tarde, mientras yacían entrelazados tras su completa rendición mutua, Estella trazó perezosos patrones en el pecho de Clyde mientras él jugaba con su cabello e intentaba memorizar el peso de ella en sus brazos. ¿En qué piensas?, preguntó ella, con la voz somnolienta de satisfacción. Estoy pensando en Marcus, admitió. En cómo siempre decía que la vida no se trata de lo que acumulas, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar por las personas que amas, creo que le habrías gustado. Creo que yo también le habría gustado. Estella presionó un beso en su corazón, justo sobre el ritmo constante que le pertenecía ahora. Estaría orgulloso de lo que harás mañana. Lo que haremos, corrigió Clyde, no podría enfrentarme a Vega sin ti, no querría hacerlo.
Bien, dijo ella con una sonrisa que él podía oír en su voz. Porque estás atrapada conmigo ahora, Knox, para lo que venga después, mientras se deslizaban hacia el sueño, aún envueltos en los brazos del otro. Clyde sintió algo que no había experimentado desde antes de que sus padres murieran. La absoluta certeza de que no se enfrentaba al futuro solo. Mañana traería peligro y posiblemente la muerte, pero también la oportunidad de honrar la memoria de Marcus y construir algo limpio y honesto a partir de los restos de la conspiración de Vega. Y pasara lo que pasara, lo enfrentaría con la mujer que amaba a su lado. La mujer que le enseñó que la justicia y el amor no eran fuerzas opuestas, sino complementarias, que luchar por lo correcto siempre era más fácil cuando tenías a alguien por quien valía la pena luchar. Lo último que recordó antes de que el sueño los reclamara a ambos fue el sonido de fuegos artificiales a la distancia. Las primeras celebraciones del 4 de julio que le recordaron que mañana no se trataba solo de exponer una conspiración. Se trataba de la libertad, sobre el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando el costo es todo lo que has construido. Pero mientras sostenía a Estella contra su corazón, Clyde Knox se dio cuenta de que ya había encontrado su independencia al amar a una mujer lo suficientemente valiente para luchar a su lado. La llamada que destrozó su pacífica mañana llegó a las 6 a.m., sacudiéndolos a ambos con la dura realidad de que sus enemigos no habían pasado la noche celebrando el amor ni planeando futuros. Vega adelantó la línea de tiempo, la voz del agente Carlson crepitó a través del teléfono seguro. La reunión de la Junta es en 3 horas, no esta noche, y ha traído seguridad adicional, excontratistas militares que no están sujetos a las mismas restricciones legales que los agentes federales. Clyde se puso en alerta instantáneamente, su mente recorriendo las implicaciones mientras Estella se sentaba a su lado, ya buscando su ropa con la eficiencia de alguien acostumbrado a las crisis. ¿Cuántos adicionales? Preguntó. 6 que hemos identificado. Posiblemente más. Todos ellos tienen autorizaciones de asesinato de gobiernos extranjeros y ninguna lealtad particular a la ley estadounidense. El mensaje era claro. Vega no planeaba dejarlos salir vivos de esa sala de juntas, independientemente de cuánta evidencia hubieran reunido o cuántos agentes federales estuvieran esperando. Iba a eliminar la amenaza a su imperio de la misma manera que había eliminado a Marcus, con una fuerza abrumadora y una planificación cuidadosa. Abortamos, dijo Estella de inmediato, sus instintos protectores se encendieron. Encontremos otra forma de atraparlo. No hay otra manera, respondió Clyde, aunque cada instinto que poseía le gritaba que encontrara una solución que no implicara ponerla en peligro. Si no aparecemos hoy, Vega desaparecerá y todos los testigos comenzarán a tener accidentes. Esta es nuestra única oportunidad. Entonces consigamos más respaldo. Esperemos hasta que el almirante Sterling testifique ante el Congreso esta tarde. Interrumpió suavemente. Si Vega no está bajo custodia para entonces, ella estará caminando hacia su propio asesinato. No podemos proteger a todos, Estella, pero podemos terminar con esto hoy. La mirada que le dio estaba llena de amor y terror a partes iguales. Sé que tienes razón. Simplemente, no puedo perderte, Clyde. No cuando nos acabamos de encontrar. No me vas a perder, prometió, atrayéndola a sus brazos por lo que podría ser la última vez, porque ahora tengo algo por lo que vivir. Algo por lo que vale la pena luchar. Mientras se preparaban para la mañana más peligrosa de sus vidas, mientras se armaban con documentos legales y transmisiones electrónicas federales y la absoluta certeza de que estaban luchando por la justicia, Clyde Knox se dio cuenta de que amar a Stella Bridges le había dado algo más valioso que todo el entrenamiento estratégico que Vega había proporcionado. Le había dado una razón para ganar. La sala de juntas de las industrias de defensa Knox se había transformado en un teatro de juicio, con cámaras de noticias colocadas estratégicamente alrededor de la mesa de conferencias de caoba y suficiente documentación legal para llenar una pequeña biblioteca. Clyde Knox entró en la habitación exactamente a las 9 de la mañana.
El 2 de julio, vistiendo su traje más caro como una armadura y comportándose con la confianza de un hombre que ya había decidido que morir por la verdad era preferible a vivir con mentiras. Estella lo siguió 2 pasos detrás. Su papel como su asesora legal proporcionaba cobertura al equipo de grabación federal escondido en su maletín, y era el enlace de comunicación directo con el equipo táctico del agente Carlson. Parecía en cada centímetro la brillante abogada que era, pero Clyde podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos oscuros analizaban cada rostro en la habitación en busca de amenazas potenciales. Max Vega se sentó a la cabeza de la mesa, como un rey celebrando corte, su cabello plateado, perfectamente peinado, y su antiguo sello irradiaban el tipo de autoridad que había hecho que jóvenes desesperados confiaran en él con sus futuros. A los 55, todavía era físicamente imponente, y la forma en que sus ojos pálidos seguían los movimientos de Clyde sugería a un depredador evaluando su presa. Clyde, hijo, dijo Vega, levantándose con los brazos extendidos en lo que parecía una paternal bienvenida. Estoy tan aliviado de que hayas entrado en razón. Toda esta situación ha sido un terrible malentendido. ¿Lo ha sido? Clyde respondió, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa, porque he estado pensando mucho esta semana y estoy empezando a darme cuenta de cuántas cosas he malinterpretado a lo largo de los años. Los otros miembros de la Junta, inversores y asesores que habían ayudado a construir la defensa Knox a partir de los contactos iniciales de Vega, se movieron incómodamente. Varios de ellos evitaron por completo la mirada de Clyde. Su complicidad en la conspiración escrita en rostros que no podían ocultar del todo su culpabilidad. Por supuesto que estás confundido, continuó Vega suavemente. Cuando alguien te llena la cabeza con teorías de conspiración descabelladas sobre la muerte de tu hermano, cuando te convencen de que las personas que más te aman son de alguna manera tus enemigos, bueno, es natural sentirse abrumado. Las personas que más me aman, repitió Clyde pensativamente, la mención del nombre de su padrino, el juez Bellsburg, envió una visible onda de tensión a través de la habitación. La expresión de Vega permaneció compuesta, pero algo frío brilló detrás de sus ojos. Teddy está muy preocupado por ti, Clyde. Todos lo estamos. Es por eso que hemos dispuesto la mejor representación legal posible para ayudarte en este momento difícil. Vega hizo un gesto hacia una mesa de abogados que Clyde no reconoció. Claramente, abogados de defensa corporativa preparados para gestionar su confesión y minimizar los daños al Imperio Vega. Agradezco eso, dijo Clyde. Su voz transmitía la suficiente gratitud para mantener la ilusión de que todavía era el ingenuo protegido que Vega creía que era. Pero creo que prefiero mantener a la señorita Bridges como mi abogada. Después de todo, ella conocía a Marcus. La temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Los ojos pálidos de Vega se fijaron en Estella con la intensidad de un francotirador adquiriendo un objetivo, y varios de sus consultores de seguridad cambiaron sus posiciones alrededor del perímetro de la habitación. Señorita Bridges, dijo Vega, su voz transmitiendo una amenaza sedosa. La ambiciosa joven oficial Hack que ha estado llenando la cabeza de mi chico con tonterías sobre fallos de equipos y conspiraciones militares. Esperaba que tuviéramos la oportunidad de conocernos. El sentimiento es mutuo. Estella respondió de manera uniforme. He estado muy interesada en su trabajo, señor Vega, particularmente en sus innovaciones en el diseño de armaduras corporales. La acusación quedó suspendida en el aire como el humo de un arma descargada. Todos en la habitación entendieron que ya no estaban participando en un teatro corporativo. Esta fue una confrontación entre personas que sabían exactamente cuáles eran las apuestas. Creo, dijo Vega lentamente, que es hora de que prescindamos de la pretensión. Clyde, has sido manipulado por agentes federales que quieren usarte para saldar viejas cuentas. La señorita Bridges te ha convencido de que de alguna manera causé la muerte de Marcus. Cuando la verdad es mucho más simple y mucho más dolorosa, ¿qué verdad es esa?, preguntó Clyde, aunque cada instinto que poseía gritaba peligro.
Vega abrió una carpeta y deslizó un documento a través de la mesa. Uno que hizo que la sangre de Clyde se congelara al reconocer la firma de su padre en la parte inferior. Tu padre, el coronel William Knox, fue el arquitecto original del fraude de adquisiciones que la señorita Bridges está tan ansiosa por exponer. Marcus descubrió la corrupción de su padre y estaba planeando destruir el nombre de la familia Knox con su testimonio. Yo no maté a tu hermano, Clyde. Estaba tratando de protegerte de que supieras que Marcus murió odiando todo lo que representaba tu familia. La mentira estaba tan perfectamente calibrada a su culpa y dolor que por un momento Clyde sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. Vega siempre había sido un maestro manipulador, pero esto era una guerra psicológica diseñada para quebrantarlo por completo. Eso no es cierto, dijo Stella bruscamente, pero Vega ya estaba presionando su ventaja. Tu padre aceptó millones y sobornos para aprobar equipos deficientes. Marcus iba a exponerlo todo, y la vergüenza habría destruido para siempre la reputación de tu familia. Cuando supe lo que planeaba, traté de razonar con él para convencerlo de que algunas verdades son demasiado destructivas para revelarlas, pero Marcus era tan terco como tú. No escucharía razones, así que lo mataste, dijo Clyde en voz baja. Organicé un accidente que le ahorraría a tu familia la humillación de un juicio público. Pensé que estaba siendo compasivo. La voz de Vega transmitía la convicción de un hombre que se había convencido de que el asesinato era una bondad. Todo lo que he hecho desde entonces, ser tu mentor, ayudarte a construir la defensa de Knox, guiar tu éxito, todo ha sido para honrar la memoria de Marcus mientras te protejo de la verdad que te habría destruido. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo de grabación y el sonido distante del tráfico exterior. Clyde miró fijamente el documento falsificado que llevaba la firma de su padre, comprendiendo al fin el alcance total de la manipulación de Vega. No solo había orquestado el asesinato de Marcus, sino que había pasado 3 años posicionándose como el salvador de Clyde mientras destruía sistemáticamente cualquier posibilidad de que conociera la verdad. Los fallos del equipo, dijo Clyde, los marines que murieron usando el equipo de defensa Hexagon. Fue culpa de mi padre. Esa fue la guerra, hijo, a veces hombres buenos mueren porque otros hombres buenos toman decisiones difíciles. Tu padre intentaba proporcionar el mejor equipo posible al menor costo posible, a veces se recortan gastos y, a veces, la gente paga el precio. Eso no es corrupción, esa es la realidad. Pero incluso cuando Vega hilaba sus mentiras con práctica, Clyde podía ver a través de ellas al hombre que había debajo. Un exeal que había perdido a su propio hijo por un equipo defectuoso, que había pasado años construyendo un imperio corrupto mientras se convencía de que estaba protegiendo a los jóvenes que le recordaban lo que había perdido. Max Vega no era malvado, estaba destrozado, y su quebrantamiento lo había hecho peligroso en formas que la pura malicia nunca podría. ¿Realmente crees eso, verdad? ¿De verdad crees que me estabas protegiendo? Preguntó Clyde. Sé que lo estaba, y estoy tratando de protegerte ahora. Confiesa ser parte de la conspiración de tu padre, acepta la responsabilidad del papel de las defensas de Knox en el fraude de adquisiciones. Acepta un acuerdo de culpabilidad que te dará algunos años en seguridad mínima en lugar de cadena perpetua en una prisión federal. Déjame manejar las consecuencias. Era la prueba final, el momento en que Vega esperaba que 3 años de manipulación dieran sus frutos con la rendición total de Clyde. Alrededor de la habitación, las cámaras grababan cada palabra mientras los agentes federales esperaban la señal que pondría fin al juego más mortífero que cualquiera de ellos había jugado jamás. ¿Y si me niego? Preguntó Clyde. La compostura de Vega finalmente se resquebrajó, revelando el frío cálculo que había debajo. Los Newsmen y tú tendrán un accidente muy desafortunado al salir de este edificio. El espionaje corporativo es un negocio peligroso, Clyde. A veces, la gente sale herida cuando amenaza intereses poderosos. Una amenaza fue entregada con el tono casual de un informe meteorológico, pero todos en la sala entendieron que era absolutamente sincera.
Vega había matado antes y volvería a matar, y lo único que se interponía entre ellos y la ejecución inmediata era la pretensión de que esto seguía siendo una reunión de negocios. Casi imperceptiblemente hacia su maletín, donde el equipo táctico del agente Carlson estaba monitoreando cada palabra. Pero antes de que pudiera dar la señal de refuerzo, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe para admitir a una figura que hizo que todos se congelaran en reconocimiento. El juez Darius Wausberg entró en la sala como un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Su compostura, generalmente perfecta, se vio destrozada por 3 noches de insomnio y el peso de 30 años de compromiso. A los 68 años, parecía cada día de su edad, pero sus ojos contenían el tipo de claridad moral que provenía de finalmente elegir el lado correcto en una situación imposible. «Hola, Max», dijo en voz baja. «Clyde, creo que es hora de que contemos la verdad sobre todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Vega palideció al darse cuenta de que su póliza de seguro final, el respetado juez federal que lo había estado encubriendo durante 15 años, acababa de entrar en la sala para destruirlos a ambos. «Tadee», dijo Vega con cautela. «No creo que este sea el momento ni el lugar». «Este es exactamente el momento y el lugar», interrumpió Belzberg. Su voz transmitía la autoridad de 3 décadas en el Tribunal Federal. «Te he estado protegiendo durante demasiado tiempo y le ha costado la vida a demasiadas personas buenas. Termina hoy». Clyde miró fijamente al hombre que lo había criado, viendo más allá de la traición a la figura paterna rota que había pasado 15 años tratando de protegerlo de una verdad que finalmente se había vuelto demasiado pesada para llevarla solo. «¿Qué pasó realmente, Teddy?», preguntó suavemente. «Tu padre estaba limpio, Clyde. El coronel William Knox nunca aceptó un soborno en su vida, pero yo sí». La admisión salió como una confesión que había estado ardiendo dentro de él durante años. «Hace 15 años, tomé dinero de contratistas de defensa para enterrar investigaciones que habrían expuesto el fraude de adquisiciones. Cuando Marcus descubrió lo que sucedía, cuando vino a mí con evidencia que podría haber salvado cientos de vidas, yo también enterré eso. Bean, cuando Max me dijo que Marcus iba a exponerlo todo, le ayudé a organizar el asesinato de tu hermano. La devastación en la habitación era total. Los miembros de la junta que pensaron que encubrían irregularidades financieras se dieron cuenta de que habían sido cómplices de un asesinato. El equipo de seguridad de Vegas comenzó a moverse hacia las salidas, ya que entendieron que el imperio de su empleador se derrumbaba en tiempo real. Clyde solo tenía ojos para el hombre destrozado que había sido lo más parecido a un padre que había tenido en la mitad de su vida. «¿Por qué?», preguntó, y la única palabra contenía 30 años de amor y confianza y una traición devastadora. «Porque pensé que te protegía», susurró Belzberg. «Porque no podía soportar la idea de perder a otro hijo por la verdad». En el caos que siguió, agentes federales irrumpieron por las puertas, con las armas desenfundadas, hombres de Vegas rindiéndose al darse cuenta de que su situación era desesperada. Clyde se encontró pensando no en la justicia o la venganza, ni siquiera en el alivio de que la conspiración finalmente fuera expuesta. Estaba pensando en el perdón y el terrible precio de amar a alguien lo suficiente como para destruirte a ti mismo tratando de protegerlo. El 4 de julio, un año después, la azotea de las industrias de defensa Knox se había transformado en algo que a Marcus le habría encantado. No una celebración corporativa de riqueza y poder, sino una auténtica reunión del Día de la Independencia donde los empleados que habían ayudado a construir algo honesto podían celebrar con sus familias. Los niños corrían entre las mesas de picnic cargadas con barbacoa tradicional mientras sus padres hablaban fácilmente con el CEO que recordaba todos sus nombres y la brillante abogada que se había convertido en su esposa. Clyde Knox estaba de pie en el borde de la terraza de la azotea, observando a su nueva cuñada, Evangeline, dirigir el tráfico alrededor de la mesa de postres con las habilidades organizativas que la habían hecho invaluable para la reestructuración de la defensa Knox.
En los años transcurridos desde la exposición de las conspiraciones, Evie había dejado el Pentágono para convertirse en la directora de ética de la compañía, asegurando que la integridad por la que Marcus había muerto nunca más se viera comprometida. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Estella, deslizando sus brazos alrededor de su cintura por detrás e inclinándose contra su espalda. La simple banda de oro en su dedo captó la luz del sol de la tarde, un recordatorio de la pequeña ceremonia que habían celebrado hacía 6 meses con solo la familia y las personas que habían luchado a su lado. Estaba pensando en Marcus, admitió, cubriendo las manos de ella con las suyas. Acerca de cómo siempre decía que el día de la independencia no se trataba de celebrar lo que habíamos ganado, sino de recordar lo que nos habíamos comprometido a proteger. Debajo de ellos, el Centro Comercial Nacional estaba lleno de familias reunidas para la exhibición de fuegos artificiales de esa noche. Desde su posición elevada, Clyde podía ver los monumentos que Marcus había muerto defendiendo, los símbolos de los principios que valían cualquier sacrificio cuando se vivían en lugar de ser solo proclamados. «Él estaría orgulloso de lo que construiste aquí», dijo Estella suavemente, «no solo la compañía, sino también la familia». «Mira a tu alrededor, Clyde, así es como se ve la justicia cuando se vive todos los días en lugar de solo luchar por ella». Tenía razón, en el año transcurrido desde el arresto de Max Vegas y la exposición de la conspiración de adquisiciones militares, las industrias de defensa Knox se habían convertido en algo sin precedentes en la industria de defensa, una compañía que priorizaba la seguridad de los soldados sobre los márgenes de ganancia, que compartía innovaciones libremente con los competidores cuando las vidas estaban en juego, que trataba cada contrato como una confianza sagrada con las familias que dependían de su equipo. La reivindicación había tenido un costo. El juez Bellsburg había muerto bajo custodia federal hacía 6 meses. Su débil corazón finalmente cediendo bajo el peso de la culpa y la vergüenza. Pero antes de su muerte, había grabado una confesión completa que había limpiado el nombre del coronel William Knox y proporcionado un cierre para una familia que había cargado con una vergüenza inmerecida durante demasiado tiempo. «Benjamin debería estar aquí pronto», dijo Estella, mirando su reloj. Quería traer a su nueva clase de veteranos, estudiantes de defensa, para conocer a las personas que hicieron posible sus becas. Benny Rodriguez se había convertido en uno de sus amigos más cercanos después de la exposición de la conspiración. Su testimonio ante el Congreso había sido devastador en su honestidad y su trabajo estableciendo clínicas de asistencia legal para veteranos le había dado un propósito que honraba tanto su servicio como su sacrificio. La financiación de la Fundación Knox le había permitido expandir su programa de defensa a nivel nacional, asegurando que otros veteranos nunca enfrentaran las traiciones burocráticas que le habían costado su pierna. «¿Un almirante Sterling?», preguntó Clyde, confirmado para las 7 p.m. Ella estará aquí justo después de la ceremonia del Congreso donde están nombrando oficialmente la Ley de Protección de Veteranos Marcus Knox. La voz de Estella transmitía la satisfacción de alguien que había visto la justicia convertida en ley. 3 años de inspecciones obligatorias, protecciones para denunciantes para contratistas militares y sanciones penales para cualquiera que ponga las ganancias por encima de la seguridad de los soldados. La legislación había sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, un raro momento de acuerdo bipartidista que honró el sacrificio de Marcus al tiempo que garantizaba que las conspiraciones futuras serían mucho más difíciles de sostener. La almirante Sterling había sido ascendida para dirigir la nueva división de ética y rendición de cuentas del Pentágono. Una posición creada específicamente para prevenir el tipo de corrupción sistémica que había costado tantas vidas. «Clyde», una voz familiar llamó desde el otro lado de la azotea. La agente R.S. Carlson se acercó con su típico paso directo. La ropa de civil y la sonrisa genuina en su rostro la hacían parecer años más joven de lo que había estado durante la investigación. «Estella, hermosa ceremonia. Me alegro de que pudieras venir». Estella respondió cálidamente. «¿Cómo te trata la noticia en la que estoy? El contraterrorismo es menos complicado personalmente que la conspiración corporativa». Carlson admitió con humor seco.
Aunque tengo que decir, extraño trabajar con personas que realmente intentan hacer lo correcto. Durante el año pasado, la agente Carlson se había convertido en una amiga inesperada, alguien que entendía el peso de tomar decisiones de vida o muerte, y el costo de la victoria cuando la gente buena no sobrevivía para verla. Ella había sido fundamental para asegurar que los enjuiciamientos derivados de su investigación fueran exhaustivos y justos, incluso cuando la presión política aumentaba para limitar el alcance de la rendición de cuentas. ¿Alguna noticia sobre la sentencia?, preguntó Clyde. Vega cumplirá cadena perpetua sin libertad condicional. 23 cargos de conspiración para cometer asesinato. 47 cargos de fraude y suficientes violaciones de equipo militar para mantenerlo encerrado de por vida. La expresión de Carlson se volvió sombría. Ha estado escribiendo nuevas cartas. Clyde no se sorprendió. Durante el año pasado, Max Vega había estado enviando correspondencia desde la prisión federal, no amenazas o manipulaciones, sino algo que se parecía casi a intentos genuinos de disculpa. Cartas que revelaban a un hombre destrozado tratando de entender cómo su deseo de proteger a los jóvenes soldados se había transformado en la misma corrupción que los mató. Todavía no estoy listo para perdonarlo, dijo Clyde honestamente. Tal vez algún día, pero aún no. El perdón no se trata de sincronización, observó Estella suavemente. Se trata de entender, y a veces entender requiere más tiempo del que esperamos. A medida que avanzaba la tarde, su celebración se hizo más grande y alegre. Los empleados trajeron a sus familias, los contratistas compartieron historias sobre equipos que habían salvado vidas en el extranjero, y los nuevos empleados, recién salidos de la escuela de ingeniería, hablaron con entusiasmo sobre las innovaciones que harían que los soldados estadounidenses estuvieran más seguros. La azotea se llenó con el tipo de comunidad genuina que Marquez siempre había creído que era posible cuando la gente buena se comprometía a protegerse mutuamente. Al atardecer, cuando llegó el último de los invitados oficiales y la ceremonia más formal de la noche estaba a punto de comenzar, Clyde se encontró de nuevo al borde de la terraza con Estella, viendo las luces encenderse sobre los monumentos de abajo. ¿Eres feliz?, preguntó ella. La simple pregunta, que llevaba todo el peso de todo lo que habían sobrevivido juntos. Estoy completo, respondió, girándose en sus brazos para poder ver su rostro a la luz dorada. Hace un año, pensé que honrar a Marquez significaba construir algo exitoso. Ahora entiendo que significa construir algo bueno. ¿Y ya no tienes miedo? ¿De perder lo que hemos construido? ¿De que alguien intente corromperlo? ¿De amarte tanto que perderte me destruiría? Él sonrió, apartando un mechón de pelo de su rostro. Aterrado, pero también estoy seguro de que el miedo no es una razón para evitar construir algo hermoso. El beso que compartieron fue presenciado por 300 personas y por nadie en absoluto. Un momento de intimidad privada en medio de su celebración tan pública. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Clyde apoyó su frente contra la de ella e intentó memorizar el peso de ella en sus brazos. Damas y caballeros, la voz del almirante Sterling se escuchó por toda la azotea mientras se acercaba al micrófono que habían instalado cerca del muro conmemorativo. Si pudieran prestarme atención, por favor. La multitud se calmó mientras la mujer cuyo coraje había hecho posible su victoria se preparaba para hablar. A los 53 años, la almirante Rachel Sterling inspiraba respeto a través de la competencia y la compasión, su voluntad de arriesgarse a un consejo de guerra por la verdad, habiéndola transformado en algo parecido a una heroína nacional. Hace un año, hoy, comenzó, reunimos evidencia que expuso una conspiración que amenazaba las vidas de los militares estadounidenses. Esa conspiración fue derrotada no por agencias gubernamentales o investigaciones militares, sino por dos personas que se negaron a dejar que la injusticia quedara sin ser desafiada. El aplauso que siguió fue sincero, pero Clyde apenas lo escuchó. Su atención se centró en el muro conmemorativo detrás del almirante Sterling,
donde la fotografía de Marquez estaba rodeada de imágenes de otros soldados cuyas vidas habían sido salvadas por el equipo de defensa Knox durante el año pasado. 43 rostros mirándolo, 43 familias que dormirían seguras porque la gente buena había elegido construir algo honesto. Pero esta noche no se trata solo de celebrar la victoria sobre la corrupción, continuó la almirante Sterling. Se trata de celebrar los principios que la victoria defendió. La idea de que el amor al país significa más que ondear banderas en los desfiles. Significa asegurarse de que nuestro compromiso con la libertad se viva cada día en cada decisión que tomamos, en cada elección de poner lo que es correcto por delante de lo que es rentable. A veces, las victorias más profundas no son las que aparecen en los titulares ni cambian las leyes, aunque esas importaban profundamente. A veces, las victorias más importantes son las que ocurren en el corazón humano. Cuando las personas rotas encuentran el coraje para sanar, cuando las personas aisladas descubren que no están solas, cuando las personas buenas se dan cuenta de que su amor mutuo las hace más fuertes que cualquier corrupción que enfrenten. Eso es lo que realmente se celebra el Día de la Independencia. No solo la libertad política, sino el coraje personal de construir algo hermoso juntos. Cuando la ceremonia formal concluyó y los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo de Washington, Clyde se encontró pensando no en las victorias del año pasado, sino en el futuro que estaban construyendo juntos. Las industrias de defensa Knox continuarían creciendo e innovando, pero siempre dentro del marco ético que Marquez había defendido hasta su muerte. La Fundación Knox extendería sus programas de defensa de veteranos, asegurando que el trabajo de Benny Rodriguez pudiera llegar a cada soldado que necesitara ayuda para desenvolverse en la burocracia y buscar justicia. Y en algún lugar, en formas que solo comenzaba a comprender, él y Estella construirían una familia juntos que honraría tanto los sacrificios que los habían unido como el amor que los impulsaría. ¿Qué sigue ahora? Estella preguntó cuando el último de los invitados comenzó a escabullirse hacia los ascensores, cuando comenzó la limpieza y la tarea ordinaria de mantener algo bueno se reafirmó. Ahora seguimos construyendo, respondió Clyde simplemente, seguimos eligiendo lo que es correcto por encima de lo que es fácil, seguimos protegiéndonos mutuamente y a las personas que dependen de nosotros, seguimos siendo dignos del sacrificio de Marquez. ¿Y en lo personal?, preguntó ella con la sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara después de un año de matrimonio. En lo personal, estaba pensando que podríamos empezar a trabajar para darle a Marquez un sobrino o una sobrina que malcriar. La alegría en su risa era lo suficientemente brillante como para competir con los fuegos artificiales en lo alto. Creo que eso le gustaría mucho, mientras estaban juntos en la azotea donde todo había comenzado, rodeados por la evidencia de lo que la gente buena podía construir cuando se negaban a comprometer sus principios. Clyde Knox entendió que finalmente había encontrado lo que Marquez siempre había sabido que estaba buscando. No solo éxito, sino trascendencia. No solo riqueza, sino valor. No solo independencia, sino la interdependencia que provenía de amar a alguien por completo y ser amado de la misma manera a cambio. La conspiración que había matado a su hermano fue derrotada, la corrupción que había amenazado a los soldados estadounidenses quedó expuesta. La compañía construida para honrar la memoria de Marquez se había convertido en algo de lo que él se enorgullecería. Pero, más que nada, Clyde Knox había aprendido que la mayor victoria no es derrotar a tus enemigos. Es construir algo tan hermoso, honesto y bueno que se vuelva imposible para la corrupción echar raíces. Y mientras los fuegos artificiales explotaban en lo alto, mientras sostenía a su esposa en brazos, se dio cuenta de que Marquez se habría sentido orgulloso de esa lección por encima de todo. Si alguna vez te has preguntado si el amor y la justicia pueden coexistir, si luchar por lo que es correcto vale la pena, o si la gente buena realmente puede triunfar sobre la corrupción cuando están dispuestos a unirse, bueno. La historia de Clyde y Estella nos recuerda que la respuesta es siempre sí, siempre y cuando seamos lo suficientemente valientes para seguir construyendo algo hermoso juntos. ¿Qué momentos en tu propia vida te han exigido elegir entre lo que es seguro y lo que es justo? ¿Cómo te ha dado el amor el coraje de luchar por algo más grande que tú mismo?
Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Me encanta saber de ustedes. Mañana exploraremos otra historia de amor, conquistando la corrupción, de personas que encuentran el coraje de proteger lo que más importa. Hasta entonces, recuerden que cada día es una oportunidad de construir algo digno de las personas que amamos, y que el Día de la Independencia no se trata solo de celebrar la libertad, sino de vivir libres cada día. Dale, me gusta, a este video si la historia de Clyde y Estella te conmovió, suscríbete para obtener más cuentos de amor y coraje, y te veré mañana para otra historia que te recordará por qué el amor siempre triunfa cuando la gente buena se niega a rendirse.